Ya estamos de regreso. Oiga, en la tarde le dábamos a conocer, en los 10 minutos de análisis, que creo que nos pasamos del tiempo, esta noticia, ¿no? Del Tesoro norteamericano, en donde asegura, ¿no? Que tres bancos mexicanos lavaron dinero o lavan dinero para los cárteles de la droga. Uno de ellos es una calza de bolsa que es Vector, que es nada más ni nada menos que de Alfonso Romo. Bueno, ¿por qué separamos este tema en particular? Porque ¿quién es Alfonso Romo? ¿Qué relaciones ha tenido Alfonso Romo? ¿Y qué mensaje está enviando Estados Unidos o quiere enviar el Estado profundo de Estados Unidos? A partir de información pública y no pública disponible, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos concluyó que existen fundamentos razonables para determinar que Vector Casa de Bolsa, propiedad del empresario Alfonso Romo, facilitó operaciones de lavado de dinero vinculadas al cártel de Sinaloa. Las transacciones señaladas por FinCEN ocurrieron entre 2019 y 2023. Ojo con este detalle, 2019 y 2023, periodo que coincide con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Vaya usted apuntando estos detallitos que ahorita los vamos a comentar más a fondo. Romo se desempeñó como jefe de la oficina de la presidencia, una figura clave en la toma de decisiones, desde el arranque del sexenio hasta el 2 de diciembre de 2020. Aun cuando era una figura clave, nunca estuvo por encima de López Obrador. Jamás, jamás, decidió por Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Cuando se fue, el mandatario aclaró que aunque ya no desempeñara ese cargo, bueno, seguiría siendo su principal enlace con el sector privado, que realmente era la tarea de Romo, no como tal. Lo cierto es que fue funcionario público solo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría 2 años, se cumplió el plazo. Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando. Fue lo que dijo en su momento Andrés Manuel López Obrador, ¿no? A quien consideró a Romo como un hombre independiente, honesto, comprometido con las causas justas. Bueno, de acuerdo con el informe de los norteamericanos, el reporte, ojo con esto, porque se van a soltar, por eso quise hacer esta cápsula. Ya teníamos otra planeada, pero quise hacer esta cápsula por esto. El reporte no menciona explícitamente vínculos políticos, los años en los que ocurrieron las operaciones que involucraron a Vector, ajá, incluyendo transferencias millonarias a empresas chinas, utilizadas para traficar precursores químicos de fentanilo. Se ubican, sobre todo, lo que dicen estas personas es que los años en los que ocurrieron las operaciones se ubican bajo la administración, obviamente, de Andrés Manuel López Obrador, pero ya no era Romo funcionario. Bueno, esto le estoy dando a conocer lo que dicen estos grupos. De acuerdo con el documento oficial, Vector es parte de una red compleja de operaciones financieras transnacionales de El Chapo Guzmán, en las que participaron mulas de dinero, empresas fantasma y compañías extranjeras dedicadas al comercio encubierto de precursores químicos para la elaboración de fentanilo. De acuerdo con el informe, una mula de dinero transfirió más de 1.5 millones de dólares a Vector entre 2019 y 2021. El mismo individuo transfirió más de 500.000 dólares adicionales a través de una empresa con sede en Estados Unidos. FinCEN concluye que existen fundamentos razonables para determinar que Vector, una institución financiera que opera fuera de los Estados Unidos, representa una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, debido a la prestación de servicios financieros que facilitaron dicho tráfico por parte de dos organizaciones criminales, Sinaloa y el Golfo. Sinaloa y el Golfo. FinCEN detalla que una de las estrategias comunes utilizadas por las organizaciones de tráfico de drogas para ocultar el origen ilícito de los fondos fue a través de empresas fachada o empresas fantasma, las cuales se emplearon como vehículos para mover dinero combinando ingresos ilegales con flujos de capital aparentemente provenientes de negocios legítimos. Vector dice facilitó más de 17 millones de dólares en transferencias sospechosas a múltiples compañías con sedes en China. No, se dice que entre 2022 y 2023, una segunda compañía china recibió más de 18 transferencias que sumaron más de 700.000 dólares, enviadas por más de 5 empresas mexicanas, también a través de Vector. Esto es lo que se da a conocer, ¿no? En torno a esta información que hemos ido destacando. A ver,
antes de entrarle al análisis en pocas palabras. ¿Quién es Alfonso Romo? Vamos a ir un poco más en torno a Alfonso Romo. No es un hombre que en lo personal uno se inclina a defender, ni mucho menos. Es un empresario, como muchos empresarios que hay en este país. Es un hombre de 74 años, nació en la Ciudad de México en el 1950. Formó parte de las familias con una marcada tradición política. Sus raíces familiares forman parte de la historia de México en el siglo XIX e inicios del XX. Es sobrino bisnieto de Francisco I. Madero, presidente entre 1911 y 1913. Es bisnieto de Gustavo Amadero, miembro fundador del Partido Constitucional Progresista. Y Romo Garza concluyó sus estudios de ingeniería agrícola en el Tecnológico de Monterrey. Durante su vida ha formado lazos, pues, con empresarios, con políticos. En 1987, Romo Garza, junto con un grupo de inversionistas, adquirieron y evolucionaron a Vector Casa de Bolsa. Actualmente cuenta con más de 1,000 colaboradores a nivel nacional e internacional, teniendo presencia en al menos 11 países. Alfonso Romo es un admirador de Juan Pablo II, de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher, este gran triunvirato, ¿no?, que impuso el neoliberalismo. Es un tipo que aprecia a Porfirio Díaz, al que considera un gran visionario, a Francisco I. Madero, su tío abuelo, que hizo negocios con Augusto Pinochet y sostuvo que si estaban enjuiciando a Pinochet, debería enjuiciarse también al presidente Salvador Allende, ¿no?, a quien calificó de asesino. De ese tipo de pensamientos de Alfonso Romo. Es consejero del Instituto Atlántico de Gobierno, dirigido por José María Aznar, ¿no?, presidente español, Ernesto Zedillo, y lo dirigió hasta hace poco Mario Vargas Llosa. Es decir, un hombre netamente de derecha. Ha combinado exitosamente la política y los negocios, ¿no? Opina que Carlos Salinas fue un gran reformador, un gran estadista, que Zedillo es, según su parecer, un hombre recto, moral, consistente en su programa económico. Apoyó con todo a Vicente Fox desde 1997, impulsó la formación de la plataforma política Opción Ciudadana. Para 2011-2012 se acerca al presidente López Obrador. Cuando lo respalda, pues todo el mundo nos sorprendimos, esa es la verdad de las cosas. Incluso hubo diferencias allá en Monterrey, que siempre han mostrado este sector empresarial sus vínculos con el Partido Acción Nacional. Es decir, lo vemos como un hombre totalmente de derecha. ¿Dónde son los puntos que me parece que hay que ponerle mucha atención? Desde hace ya varios meses, varios años, ha quedado claro que fuerzas al interior del gobierno norteamericano, sobre todo el Estado Profundo, la DEA, la CIA, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, están empecinados en involucrar a la figura de Andrés Manuel López Obrador con el narcotráfico. Lo han tratado de hacer a través de reportajes sin pies ni cabeza, de campañas millonarias, de hashtag, ¿no?, en donde de una manera u otra buscan cobrarle al político tabasqueño los cambios y decisiones que tomó, que fueron en contra de la mal llamada guerra en contra del narcotráfico y de la operación de las agencias de inteligencia. Y me explico. Andrés Manuel López Obrador sabía muy bien que los márgenes que él tenía en torno a la estrategia de seguridad de México eran muy estrechos, porque esta se dicta desde hace muchos años desde los propios Estados Unidos. Con base en ello tomó una determinación: atender las causas, fundamentalmente. A eso se refería con abrazos, no balazos, atender las causas del problema. Sabía muy bien que no era algo que iba a tener un reflejo inmediato en cuestión de los niveles de violencia, pero que a final de cuentas no podías pensar en revertir la situación en la que estaba hundido México desde hace décadas si no te abocabas precisamente a esa tarea tan complicada y tan difícil. ¿Por qué? Porque al sistema no le conviene que atiendas las causas. Al sistema financiero imperialista hegemónico que gobierna, le conviene que la situación siga como está. ¿Por qué? Porque la pobreza le genera mano de obra barata tanto para sus empresas legales como para sus empresas ilegales. Entonces, que tú desde el gobierno combatas la pobreza, que tú desde el gobierno busques que los que menos tienen alcancen a otro tipo de caminos, tengan otro tipo de opciones, estás enfrentándote a intereses muy poderosos, que no solamente son los que se definen como cárteles de la droga, sino que en realidad son intereses que se basan
en cuestiones neta y del verdadero poder, el poder económico, el poder financiero. A esto agréguele que López Obrador decide terminar con este concepto de la guerra, por lo menos de forma también narrativa. Esto es muy importante, aunque parezca que no, porque cuando tú hablas de una guerra, tiene diferentes composiciones, tanto descriptivas como operativas, que llevan incluso a un comportamiento criminal del propio Estado. Y lo vimos con Peña Nieto y lo vimos con el propio Felipe Calderón Hinojosa. López Obrador, de nuevo, en el margen de sus posibilidades, entendió que tenía que revertir esta situación. Todo esto fue tomado por Estados Unidos como un insulto, por lo menos para aquellos señores de la guerra, para aquellas agencias de inteligencia quienes habían decidido que México fuera constantemente escenario de conflictos de esa naturaleza, sin importarles la violencia, el miedo, el terror, el dolor que genera entre una población, sobre todo entre los más vulnerables. Y no les importa porque los más vulnerables son precisamente los más desechables para ello. Estas posturas de Andrés Manuel, es cierto, podemos hablar si, insisto, la estrategia fue perfecta en el combate al narco, no, me queda claro que no. Pero hablando este, en materia geopolítica y en materia sobre todo de la relación con Estados Unidos, que es el verdadero jefe, el verdadero cártel de cárteles, aunque muchas veces se quiere ignorar esto, pone a Andrés Manuel en una posición de ir en contra de esa ordenanza. Y por lo tanto hay que cobrarlo. ¿Y cómo lo cobra Estados Unidos? Acusándolo de lo que él es. Es decir, el cártel es Estados Unidos, pero quiere acusar a alguien, ajá, de ser narcotraficante. Porque ¿cómo se atreve a ir en contra de un sistema? ¿Cómo se atrevió a poner el pecho en contra de ese tipo de acciones? Para mí me queda muy claro el fondo de este tipo de medidas. Alfonso Romo no es cualquier tipo, es un tipo cercano en su momento a López Obrador, y el hecho de que se manejen estas cifras, que se maneje el cártel de Sinaloa y el cártel del Golfo. El cártel de Sinaloa es y siempre ha sido operado, fue creado, fue administrado por las agencias norteamericanas de inteligencia a través del Partido Acción Nacional, con un personaje como Genaro García Luna, el cual fue quien le filtró le filtró a la DEA la información que después absurdamente presentó el New York Times, presentó ProPublica y otros más, en donde supuestamente habían financiado el cártel de Sinaloa a López Obrador. No se les hace extraño que una organización criminal que creó, se empoderó, se consolidó de la mano de estas agencias y del PAN, sea precisamente la vinculada con el principal rival del PAN y de esas agencias. Lo primero que yo comentaría. Lo segundo que yo comentaría. El caso, por ejemplo, directamente, ¿no? Este, bueno, ya tocamos cártel de Sinaloa, cártel, por supuesto, del Golfo. El segundo punto es el cártel del Golfo. ¿Quién es el operador del cártel del Golfo? ¿Dónde están las relaciones del cártel del Golfo? En los Salinas de Gortari. Ya hemos hablado hasta la saciedad del vínculo de los Salinas con esta organización criminal que tuvo su primera etapa como cártel de Matamoros. Y de dónde parte el padrino de los Salinas de Gortari, Juan Nepomuceno, amigo de Raúl Salinas padre. El cártel del Golfo es la empresa criminal que explota los recursos naturales en esa zona de nuestro país, que controla el tráfico de migrantes, que controla el tráfico de droga y que está protegido de ambos lados de la frontera por intereses militares del grupo de quien fuera secretario de la Defensa con Salinas y de los propios Bush, de la familia Bush de aquel lado. Por eso es que a gobernadores como Francisco Javier García Cabeza de Vaca no les hacen absolutamente nada, a pesar de que saben perfectamente de qué lado están. Por eso es que los Zetas trabajaron con ellos, porque pertenecen a esa mafia del cártel verde olivo. Entonces no es extraño que un cártel o una empresa criminal vinculada al gran rival político de López Obrador aparezca también en este juego. Alfonso Romo, para mí, yo no tengo nada que defenderlo. No metería las manos a fuego, como se los dije en la tarde, por ningún empresario. Esa es la verdad de las cosas, y menos banqueros. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista es el que produce el narcocapitalismo. Entonces,
muchos de estos hombres y mujeres del dinero tienen bastantes cosas que explicar de sus relaciones. Pero me parece que aquí el mensaje de Estados Unidos no es el lavado de dinero, no es ir en contra de actividades presuntamente ilícitas de Vector o de los otros dos bancos, sino es un mensaje que va más allá y que tiene que ver con la relación entre el dueño de Vector y Andrés Manuel López Obrador y un nuevo intento por ir creando esta narrativa de que en el gobierno de López Obrador hubo recursos del cártel de Sinaloa. ¿Usted qué piensa al respecto? Por lo pronto, vamos a esperar, por supuesto, qué es lo que sucede en los próximos días, en las próximas horas. A mí me parece que es un avance más. Y ojo, no es la primera vez, insisto, hay toda una camada de conductores, opinadores y demás de derecha, quienes obviamente pues van a tratar de volver a colocar esa lógica, que van a volver a hablar de que Andrés Manuel López Obrador recibió dinero del cártel de Sinaloa, que se está cercando el círculo, que están ya a punto de echarle la mano, que Andrés Manuel López Obrador tendrá que esconderse toda la vida en Cuba porque uno de sus principales personajes lavó dinero, presuntamente. En fin, ya estamos esperando ese tipo de narrativas que van de la mano, como bien lo dijo Nancy Flores y coincido con ella, van de la mano con posturas antipatriotas, de traición a la patria. ¿Por qué? Porque la intención de esos periodistas de derecha no es que se investigue la corrupción, no es que se investigue el lavado de dinero, no, es cobrarle facturas, al igual que el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, a la figura de Andrés Manuel López Obrador. Porque además el hecho de que tú cierres el círculo lleva precisamente a que la doctora Sheinbaum de una u otra manera tenga que proteger la figura de López Obrador, aunque no deba absolutamente nada. Ajá. Y puedan tomarlo también como una carta de presiones. A mí me queda claro que si hay dos políticos que han dignificado la política es López Obrador y Claudia Sheinbaum, y hay muchos intereses, tristemente hay muchos intereses alrededor de ellos que están sumergidos en el verdadero lodo, ¿no? Y que cuando pasan situaciones de esta naturaleza, se intenta aprovechar todo tipo de situaciones para salpicarlos de una u otra forma y, por supuesto, ¿no?, de presionar a México para sacar diversos dividendos. ¿Ustedes qué opinan? Pulgares arriba, como siempre un gusto, como siempre un placer. Gracias.